Aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, recuerden que venimos de un capítulo 2 en el cual hemos estado hablando de cosas muy sensibles y muy significativas. Pablo vino aclarando acerca de el retorno del Señor, su venida y nuestra reunión con Él. También aclaró eventos que hay alrededor de esa situación, como el hombre de pecado o el hombre de iniquidad o el inicuo, la apostasía, etcétera, 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 y son cosas que nos ubican en los eventos finales para la humanidad. Pero hace 2000 años, como hoy, tenían ellos, como tenemos hoy, unos eventos que todavía están por ocurrir. El retorno del Señor aún no ha ocurrido. Todas las manifestaciones que hay alrededor de Él, de ese retorno y de nuestra reunión con Él, todavía no están dadas. Habrá sombritas por ahí, pero en su plenitud no están. Quien detiene la manifestación de este inicuo todavía no ha sido retirado. Y nos podríamos quedar ahí. Pero en el capítulo 3, el apóstol Pablo con su equipo colocan a la congregación de Tesalónica ¡prum!, con los pies en la tierra y en su momento histórico específico. Por eso el apóstol pasa de esos eventos futuros al día a día, al comportamiento, no sé si puede decirse hogareño, más bien congregacional, al comportamiento que un creyente y una creyente deben tener dentro de la sociedad en la cual están desempeñando el papel de hijos e hijas de Dios, que son miembros de la iglesia. Entonces, en este capítulo, él comienza diciendo: por lo demás, hermanos. Nuevamente resaltamos el término hermanos porque incluye a todo el que ha nacido de nuevo, que es hijo e hija de Dios. Los de Tesalónica eran hermanos muy dedicados que estaban renovando el entendimiento. Pero también excluye de esta serie de comentarios, o la palabra sabe que esto está dirigido a los que hemos nacido de nuevo, no al que no ha nacido de nuevo. Pero antes de entrar a ubicar bien y a jalar las cuerdas, Pablo reconoce algo que jamás debemos olvidar nosotros. Él les dice a ellos: orad por nosotros. Al pedir Pablo oración, les recuerda a los de Tesalónica que ellos, al igual que él y su equipo, eran hijos e hijas con igual representación y acceso al trono de Dios por esa familiaridad. Somos familia de Dios. Entonces, acá les recuerda que es impresionante la forma en cómo Pablo les recuerda: hey, yo desde luego con el equipo les llevé la palabra, les estamos edificando y estamos renovando mente, pero somos tan hijos como son ustedes y ustedes son tan hijos como somos nosotros. Ante Dios, ustedes también tienen una obligación, y es orar por nosotros. Es una súplica, porque al pedir oración les está recordando que no hay el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. De manera que a nuestro nuevo nacimiento debemos estar constantemente recordándonos: es que no es más aquel o aquella, ¿no? Esa es la función, pero en cuanto a la posición en la familia de Dios, usted es hija, usted es hija, usted es hija, usted es hijo, usted es hijo, y punto. Ahí no hay preferidos, no hay acepción de personas. Por eso Él les dice: la oración de ustedes es poderosa. Poderosa no porque la hacen ustedes, sino a quien se la hacen. Un buen pastor nos recordaba en estos días que el énfasis de la oración es a quien se dirige la oración, no solamente quien la hace. Porque pensamos: vea, aquel es más ungido, aquella es más... No, Señor, somos hijos e hijas. ¿Para qué Pablo le pide que oren por ellos? Dice: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como él no ofrecía añadiduras a los congregados, porque sabía representar muy bien el reino de Dios y su justicia,
no le pedía a los hermanos para que ante Dios intercedieran por él por añadiduras. Miren que aunque ellos son portadores del mensaje, está pidiendo es que la palabra del Señor que ellos predican corra y sea glorificada. Por favor, hermanos de Tesalónica, pídanle al Padre que nosotros seamos buenos comunicadores, que seamos efectivos al entregar el mensaje y que además el mensaje cumpla el efecto que Dios desea. Porque recordemos que Pablo y su equipo, al igual que todos nosotros, no nos estamos predicando a nosotros mismos. Estamos entregando es el mensaje de Dios. Y les da un ejemplo. Les recuerda, así como lo fue entre vosotros. Para esto sería muy útil remitirnos al primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, en donde Pablo toma con un énfasis muy notorio la forma en cómo los hermanos de Tesalónica habían recibido el mensaje del Evangelio. Voy a leer desde el versículo 5 rápidamente. Pablo le está diciendo entonces a los hermanos de Tesalónica: oren por nosotros para que el mensaje, la palabra, sea efectiva. Y en este versículo les dice, así como lo fue entre ustedes. Recordemos lo que dice el capítulo 1, versículo 5 en adelante de Primera de Tesalonicenses. Miren lo que el mensaje provocó en los congregados de Tesalónica. Porque nuestro evangelio, estoy leyendo el capítulo 1, versículo 5 de la primera carta. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes, miren la efectividad, se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Claro, porque Pablo y su equipo imitaban al Señor, a los de Tesalónica imitarlos a ellos, estaban imitando al Señor. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría, con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos, o sea, los evangelizados por los tesalonicenses, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a los hermanos de Tesalónica. Oren, porque al ustedes orar a Dios, para que nosotros entreguemos el mensaje y sea efectivo en el que lo reciban. Y si quieren un ejemplo de cómo debe ser efectivo el mensaje, vuelvo al capítulo 3 de la segunda carta, así como lo fue entre ustedes. No solamente pide que el mensaje sea efectivo, puro, claro, transparente, sin adulterarlo, pero también Pablo reconoce que hay obstáculos. Además les pide que oren para que seamos, miren cómo se incluye. Pablo no se creía un gladiador solitario, él se sabía miembro de un equipo, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Estos hombres perversos y malos, usted y yo ya manejamos un lenguaje de que hay tres clases de personas que hemos identificado en este peregrinar humano. Uno, los que no han nacido, solo han nacido, de su papá y de su mamá, pero no han nacido del Espíritu y del agua. Por lo tanto, están bajo pecado y cometen pecados. Están luego los que han nacido de nuevo, pero no han renovado la mente, efecto notorio en las cartas que Pablo les escribió a los de Corinto, que esa nueva vida la estaban usando para las obras de la carne. Y están los que, habiendo nacido de nuevo, han renovado, para llamarlos así como los llama la palabra, espirituales. Pero dentro de los del primer paquete, los que no han nacido de nuevo, solo de su papá y de su mamá han nacido, algunos, además de no haber nacido de nuevo, sirven al mundo con toda entereza y se oponen al mensaje de Dios y llevan a otros en la dirección incorrecta. Cuando nosotros servimos al Rey y a su reino, tarde o temprano la oposición viene. Nosotros sabemos que tenemos el mensaje.
tenemos la verdad, somos aquellos que transmitimos la verdad, pero a veces de una manera inocentona, porque no voy a decir inocente, no inocentona, creemos que por tener tal mensaje la gente nos va a recibir. No, y hay gente que se va a oponer. Pablo dijo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores. Pero también hay gente, así como Pablo y su equipo estaban al servicio de Dios, hay gente que está en equipo sirviéndole a Satanás, para que la gente no sea rescatada de tinieblas a luz. Por eso él dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Obviamente podemos caer en el error de pensar que Pablo le temía la muerte, y en ningún momento. Tampoco estaba abogando porque no le quitaran la vida. Ya por allá en una carta dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, él lo que estaba diciendo es que seamos librados de esas tretas que hombres perversos y malos levantan, y así podamos entregar el mensaje de la manera correcta y sea tan efectivo como lo fue entre ustedes, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y aquí hay algo bonito, revelador y duro, porque no es de todos la fe. La respuesta positiva al mensaje de reconciliación en Cristo Jesús que ha enviado el Padre no siempre se dará, y así será y seguirá siendo. Pero lo que Pablo sí pide es que sea librado de esa clase de personas que se dedican a oponerse al Evangelio para poderlo entregar de manera efectiva. En últimas, aunque les pido oración, reconoce que es posible que algunos no oren. Hay gente que en las congregaciones desafortunadamente no se dedica a orar para que el mensaje sea efectivo y libre Dios a todos aquellos que lo predican de precisamente todas estas circunstancias que se levantan y de personas que se levantan contra el mensaje y contra los mensajeros. Entonces Pablo descansa no en la bondad humana de los congregados de Tesalónica, sino que les recuerda, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Lo que les está transmitiendo es, vea, lo que nos pase a nosotros es como si les pasara a ustedes, y lo que les pase a ustedes es como si nos pasara a nosotros. Completa conciencia de pertenecer a un cuerpo. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos libra, pero la oración es súper necesaria, porque la oración nos recuerda que somos 100, 200, 300% dependientes de Dios. Si Dios no nos guarda, no hay quien nos libre. Recuerden que allá en Apocalipsis acabamos de leer, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. El guardarnos del mal incluye no solamente el mal en sí, sino el malo, que sabemos que anda en la esfera de la potestad del aire, como dice en otra carta, pero también, como lo acaba de afirmar en el capítulo 2, el misterio de la iniquidad, el inicuo, el hombre de pecado, la gente que le sirve a todas estas cosas. Cuando yo le pido a alguien, va a decir el apóstol Pablo, que ore por nosotros, es que tenemos una confianza absoluta en que ustedes lo harán correctamente. Tenemos esta confianza de respecto de vosotros en el Señor. Cuando se incluye la confianza no solamente en Dios, como lo acabamos de ver en el verso anterior, sino también en los hermanos, porque la idea de Pablo es que el que nace de nuevo va a renovar su mente y se va a volver un hombre o una mujer de reino que está en pos del reino de Dios y su justicia. Realmente el hermano o la hermana que se queda en las obras de la carne y no madura o sigue en una eterna niñez es para Pablo la excepción. Sin embargo, en Corinto se ha vuelto lo general. El asunto entonces es que cuando nacemos de nuevo, la idea de Dios, la idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de aquellos que han madurado en la fe, es que también los que nazcan lleguen a esa plenitud de confianza y dependencia en todo lo que Dios hace y es. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis
y haréis lo que os hemos mandado. Como nosotros estamos en este contexto occidental y civil, Pablo realmente está usando allí unos términos militares. Él no está haciendo sugerencias. Hermanos, si les parece, cuando pueda, después de que vean, si a alguno le queda espacio, si no llega muy cansado, oran por nosotros, por favor, para que el diablo no nos vaya a atacar ni sus servidores, porque pobrecitos. No. En que hacéis y haréis lo que os hemos, ¿qué? Mandado. En nuestra sensiblemente carnal, las órdenes como que no ocupan un espacio dentro del nuevo nacimiento. Si dedicamos nuestra vida de nacidos de nuevo a satisfacernos a nosotros mismos y de manera egoísta usar las armas y los mecanismos del reino en nuestro favor, seremos unos niños y unas niñas malcriadas a las cuales no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque gira todo en torno a la personita. Pablo está hablando de hacéis y haréis, y cuando habla de os hemos mandado, está utilizando un término militar. Lo que quiero hacer énfasis acá es lo que Pablo nos lleva a pensar. Miren, la iglesia es una milicia, no es un club. Es muy fuerte, no es el lugar donde yo pago una cuota, llamémosla diezmo o ofrenda, donde me van a suplir una cantidad de necesidades a mí. No, eso no tiene nada que ver. Ni donde yo voy a que me sirvan con un portafolio como si fuera cualquier entidad. Estoy militando en la iglesia del Señor, en donde hay una guerra más que campal, en donde las almas pueden perderse o salvarse para la eternidad de acuerdo al comportamiento como soldados. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la lucha en capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 al 20 y pico, los términos que usa no son sugerencias, son órdenes y son como lo que somos, el ejército de Dios. ¿Sí? En que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. A la vez que somos milicia, recuerden que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Pero le ponemos ojo a las armas porque qué rico tener una pistola. ¿Sí? En favor nuestro. Pero lo que está diciendo es las armas de nuestra... ¿De nuestra qué? Las armas de nuestra milicia, la forma en como nosotros militamos después de haber nacido de nuevo, no son carnales, o sea, de las obras de la carne, del no nacido de nuevo, del creyente que se quedó infante toda la vida, sino que son poderosas en Dios para la destrucción. Entonces, cuando yo me aproximo a la palabra en una manera romántica y donde solo hay cosas para mí, esas partes de las cartas me las evito. ¿Cómo así que las armas de nuestra milicia no son carne y no poderosas en Dios para la destrucción? Pero si Dios es amor, para la destrucción. Qué engañados, ¿cierto? Pero ¿dónde fue? Yo no sé cómo era que leíamos. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Pero recuerden que como no son carnales, no significa que no son poderosas. El énfasis de Pablo es, son poderosas. Y entonces saca un arma que se llama el amor. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Obviamente, no lo hago por ustedes, sino por los que han de escuchar. Se está refiriendo al ágape. Jesús es nuestro guía, por eso dice, y el Señor encamine en este peregrinar. Y su misión, la del Señor Jesús, es llevarnos en todo al Padre. Lo que realmente el Señor Jesús es, cada hijo e hija que nacen, se los presenta al Padre, y el Padre recibe a cada hijo e hija que nace en Cristo Jesús. Y es que no puede ser de otro modo. La vía de entrada y de salida siempre de la Trinidad hacia nosotros y nosotros hacia la Trinidad, y el comportamiento entre nosotros se llama ágape. Esa es la pista y la autopista y el único camino. Y estamos hablando del ágape, no del eros, no estamos hablando del filio, estamos hablando del ágape, el amor incondicional. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Esta es una de esas armas, el amor de Dios. En una de las cartas, creo que es el último versículo del último capítulo de Segunda de Corintios, Pablo dice,
el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo estamos sin nacer de nuevo, no vamos a entender eso. Si nacimos de nuevo y somos carnales, como tenemos los ojos puestos en las añadiduras, ni nos interesa. Pero cuando a uno ya le hablan del amor de Dios, a uno le están hablando de una arma muy gruesa y de alto calibre. Por eso dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué bonito cómo la palabra se acomoda por todos lados. El viernes estuvimos viendo de la paciencia con la que Pablo enfrentaba diferentes circunstancias, paciencia en todo. Y aquí me está hablando no de la paciencia mía, miren que es una completa negación al yo y una completa sujeción al carácter de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive ¿en dónde? En mí. Entonces no solamente Cristo me encamina al Padre, sino que el Espíritu Santo me encamina a la paciencia de Cristo. Es decir, el carácter que verdaderamente nos hace perseverar y que nos hace estar constantes para Él y en Él y por Él, es lo de Él. Lo que decíamos ahora, no es en nuestras fuerzas, sino el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Ahora, Él va a entrar a algo bien congregacional. Era que hay una orden militar, vuelvo al punto, pero ¿os qué? Ordenamos. Es que es ordenamos, hermanos. Miren que hay una orden llena de un amor completo. Es una orden militar. Entre la primera y la segunda carta, las personas ociosas que no hacían nada para darle un golpe a la tierra, habían empeorado. Pablo ya había escrito en la primera carta algo sobre las personas que no querían trabajar en nada, pero que se habían escudado en algo tan glorioso como es la venida del Señor y nuestra reunión con Él, y más o menos lo que decían eran esto: ¿para qué nos vamos a poner a trabajar si el Señor puede llegar mañana? Pero también eran ociosos porque pudieron haber dicho algunos: ay, cómo el apóstol Pablo y su equipo, o por lo menos algunos que nos ministran, no hacen nada. Necios. Es que predicar y llevar la palabra del Señor es un trabajo tan o más digno que darle golpes a la tierra en el sentido físico. ¿Vale? Entonces Pablo a esa ala de la congregación les dice: pero os ordenamos, hermanos, ordenamos. Y es claro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto aclara Pablo de que no era un capricho de él o una sugerencia, sino que era una orden que Dios le había dado para transmitirle a esa congregación amada de Tesalónica, en la cual algunos de sus miembros andaban desordenadamente. No es una orden violenta, no es una orden grosera, es por el amor de Dios que Pablo lo está haciendo. Básicamente lo podríamos decir como un dicho que todos conocemos: el amor no quita conocimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y ahí viene: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Nuevamente, por el contexto se van a dar cuenta, estaba refiriéndose a hermanos ociosos, vagos, entrometidos, en paisa, echados. Correcto, ahí, marmotas. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto. Así como en la congregación de Corinto, a pesar de toda la carnalidad que había allí, desplegada por muchos de sus miembros, Pablo nunca los trató mal ni dejó de decirles iglesia del Señor o hermanos. Ojo que acá el asunto no es de grosería y de tosudez y de brusquedad. Que os apartéis de todo, ¿qué? Hermano. Mire que no le dice hereje. Mire que no le dice hijo de diablo. Mire que nada. Hermano. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y no según, ¿qué es andar desordenadamente? No según la enseñanza que recibieron del apóstol y de su equipo cuando estuvieron viviendo con ellos. Pablo les recuerda que ellos tenían ejemplo en lo que vieron
cuando entre ellos estuvieron enseñándoles el Evangelio. Es decir, lo que Pablo quiere decirle a estos hermanos mantenidos era que se pusieran a trabajar. Y a los hermanos que sí trabajaban en Tesalónica les está diciendo: tengan cuidado con esa clase de personas, porque ustedes no pueden ser indiferentes ante tales situaciones que propician que se dé un mal testimonio del Señor al cual estamos predicando como mensaje. Está llamándole tanto la atención al ocioso como a aquellos que convivían sin hacer ninguna referencia a la conducta indebida del hermano ocioso, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Y nuevamente se pone como ejemplo. Pablo les recuerda: pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo lo que está diciendo es: ni vagos ni ociosos fuimos cuando estuvimos entre ustedes, en el aspecto de ganarnos el pan. Por eso les recuerda: ni comimos de balde el pan de nadie. En otras palabras, pagamos todos nuestros consumos, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Siempre evitó el equipo que lo llamaran mantenido. ¿Por qué? Vuelvo a recordar algo. Esta conducta de Pablo de no recibir acá en Tesalónica es muy diferente a la conducta que Pablo desplegó en Corinto de no recibir manutención allá. En la de Corinto era porque Pablo se dio cuenta que eran tan carnales los hermanos que si les recibía un solo pesito, después se le iban a echar en cara y le iban a tomar como si fuera el empleado de ellos. Entonces evitó y más bien despojó a otras congregaciones para poderles llevar el mensaje, en el sentido de recibir ofrendas, por ejemplo, de Filipos, para poderles llevar la palabra a los de Acaya. Pero en la de Tesalónica es totalmente distinto. En la de Tesalónica el apóstol y su equipo evitaron serle gravosos a la congregación de Tesalónica, no porque eran carnales, sino porque andaban en una situación financiera pero malísima, en tribulación. Por lo tanto dice: sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No les queríamos ser carga. Y ahí es donde aclara: no porque no tuviésemos derecho. Me parece supremamente maduro y claro que el apóstol tenía algunas actitudes que él tomaba a nivel individual, y en este caso de Tesalónica para su equipo, pero que no las hacía, digámoslo así, una norma general para todos los otros ministros. Pablo está diciendo: nosotros, aunque teníamos derecho, no recibimos. No estamos diciendo que los que tienen derecho no reciban. ¿Estamos claros en eso? No porque no tuviésemos derecho. Además, la conducta en la que Pablo está haciendo énfasis no fue en la forma correcta, no se refiere o está exaltando la forma correcta que ellos desplegaron cuando estuvieron en Tesalónica, sino que la que está censurando es la forma incorrecta en que algunos hermanos en Tesalónica se habían hecho carga para los que sí trabajaban en Tesalónica. No porque no tuviésemos derecho. Entonces, vuelvo y repito, esta posición personal de Pablo incluía a su equipo, pero no censuraba a los que sí recibían, porque predicar y enseñar equivale a trabajar arduamente. Quiero saber si fui claro en eso, es muy importante. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Había un modelo y había un patrón ejemplar de parte de los que predican el Evangelio. Entonces, estos que en Tesalónica realmente no hacían nada, es decir, ni trabajaban en trabajar en los trabajos de las tiendas y todas esas cosas, y además ni predicaban ni enseñaban, porque Pablo está diciendo: es tan trabajo el asunto allá cuando usted abre su tienda, como es tan trabajo cuando los que predicamos y enseñamos. Pero estos ociosos de Tesalónica, ni lo uno ni lo otro, y fuera de eso decían que esa conducta la desplegaban porque el Señor venía pronto y se iban a reunir con Él. Entonces, pues, recuerden que hay un proverbio que dice que un perezoso se cree más sabio que 7 sabios que sepan aconsejar. Y les recuerda, porque también cuando estábamos con vosotros, es decir, allí en la estadía con ellos, el asunto también fue verbal. La carta está refrendando lo que Pablo ya había hablado verbalmente cuando vivieron con ellos.
Había sido verbal y presencial. Entonces, como iniciamos diciendo, era algo que degeneró en vicio para algunos de los hermanos en Tesalónica. Recuerda lo verbal, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Nuevamente, el aspecto militar de este bendito caminar. Y les dice 2 puntos. Está bien, listo, no quiere hacer nada, bien. Pero dice, si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Bueno, si cree que del aire puede vivir, viva. ¿Qué ocurría? Que estos hermanos estaban cargando a los que laboriosamente sí obraban, y el asunto que Pablo quiere hacer énfasis es que hay que trabajar para ayudar a aquellos que realmente tienen necesidad. Entonces la conducta de estos ociosos era impropia, porque no solamente era impropia para el que no hacía nada, sino que era impropia para aquel que ayudaba al que no hacía nada, y entonces le estaba quitando la provisión al que realmente necesitaba ayudar, porque no era que estos hermanos no pudieran hacer nada, sino que por la pereza no querían hacerlo. Más bien lo que está diciendo el hermano de Tesalónica es: no sean alcahuetes con eso. Y entonces Pablo les recuerda que es que no se estaba inventando la situación, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿qué? Desordenadamente. Entonces miren pues, estos muchachos no estaban metiendo allá en los bares, no estaban yendo a los cultos idolátricos, no estaban, digámoslo así, robando descaradamente, no estaban alentando chismes, aunque una mente desocupada es el taller para que los chismes se den, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Aclaremos. Un caso distinto era los hermanos de la iglesia en Judea, en Jerusalén. Recuerden que el apóstol Pablo con su equipo se había ocupado acuciosamente en recoger una ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Es muy distinto a este caso de los que han caído en pobreza por su negligencia a los que han caído en pobreza como en Jerusalén, por los cuales siempre procuró llevar una ofrenda, aún de los hermanos más pobres, llevarlos a aquellos que estaban en necesidad. Pero también, si usted y yo miramos atentamente, como está hablando de hermanos que no están incurriendo en una cosa pues así que los aparte del evangelio, no menciona nombres, ni deja de llamarlos hermanos, ni los expulsa de la iglesia. Tan lindo, ¿cierto? Ahí es donde uno ve el amor con el que Pablo y el respeto con el que Pablo se aproximaba a los hermanos congregados, porque eran de Dios, no de él. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, y es específico, no trabajando en nada. Esto en paisa quiere decir no hacen nada. Entonces, como les decía, que una mente desocupada es el caldo de cultivo para los chismes. Si empezaron a hacer esto, sino entremetiéndose en lo ajeno. Pues, además de que no hacen nada, metidos, y fuera de eso, escudándose en la venida del Señor. Pablo es fuerte: a los tales mandamos, nuevamente la orden, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son los hermanos tales, ¿sí o no? A los tales. Estos hermanos tales, a esos Pablo les da una dura reconvención y les dice que trabajando sosegadamente, si somos bien curiosos, pudiera haber dicho: trabajen tranquilo, que trabajar no es pecado. Es más, el dejar de hacerlo sí puede derivar en pecado. Además, están usando ustedes el retorno del Señor para no hacerlo, lo cual empeora su conducta. Y fuera de eso, si estuvieran enseñando, predicando, pues obviamente no estaríamos escribiéndole esto a alguien que estuviera enseñando y predicando la palabra correctamente, pero ni enseñan, ni predican, ni hacen nada de lo otro. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan, es decir, coma lo que se gane. Y ahora se dirige a la otra congregación: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Este asunto, en cuanto a exhortarnos los unos a los otros, es sumamente importante. Es que no es reprender por reprender. Aquí Pablo no está desplegando la conducta de un hermano caprichoso lleno de remilgos, tratando de hacer que la gente haga lo que él le dé la gana. Tampoco estamos frente a un apóstol Pablo que quiera humillar o descartar a la gente porque sí.
Por el contrario, el ánimo de este capítulo es animar y recuperar al vago, no expulsarlo, es conservarlo, porque por ese hermano también murió Cristo y fue rescatado por la sangre preciosa que él derramó. Entonces, por eso el tacto que el apóstol tiene. Entonces, menciona la necesidad de perseverar en lo correcto. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y les da una estrategia congregacional. Si alguno dentro de la congregación de Tesalónica no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, porque ya vamos en varias veces, verbal, presencial, en la primera carta se los dijimos y ahora en la segunda van como 5 veces. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, entonces hay otra instancia. Les dice, señálenlo. Pues no es que lo marquen con una tiza o le pongan una camiseta diferente, no. El asunto con estas personas de Tesalónica es que eran personas que no era que no entendieran, sino que entendiendo no querían dejar de hacerlo. ¿Recuerdan ese pasaje en donde dice que contra la piedra angular tropezaron algunos? No estaba hablando de como cuando usted y yo vamos por un lugar y despistados, ¡pum!, tropezamos, sino que ellos, viendo la conducta como tal, no solamente saben que está mal, sino que siguen en ella, no la quieren abandonar. Entonces Pablo dice, señálenlo. El objetivo nuevamente es que la persona se restaure de esa situación. A ese señaladlo y no os juntéis con él. Es decir, no traten con ellos y mucho menos los imiten, porque si tratan con ellos y los imitan, es como si les estuvieran diciendo lo que están haciendo está bien, y por el contrario lo que Pablo quiere decir es que se tienen que avergonzar. Entonces señalarlo, y no es un chisme o una crítica, sino, y no os juntéis con él, no es formar un apartheid, sino para que se avergüence. La finalidad no es la vergüenza del tipo de personas que está describiendo Pablo, sino que la finalidad es el cambio de esa conducta para que se den cuenta de lo errados que están. Y Pablo es diligente en aclarar, mas no lo tengáis ¿por qué? Por enemigo. No es un enemigo. Caso diferente al que encontramos en 1 Corintios capítulo 5. ¿Recuerdas allá que aquel hombre vivía con la esposa de su papá como si fuera la mujer de él? A ese ordenó expulsarlo. También logrando un efecto de restauración, si nos atenemos a lo que dice en los primeros capítulos de la segunda carta de Corintios, en donde parece ser que esta persona, debido a la expulsión y a la vergüenza a la que fue sometido, pero también a la falta de comunión con el cuerpo local, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo mal y le dice, reciban. Si nos atenemos a esa parte, en que algunos dicen que el hermano que se restaura ahí es el mismo del capítulo 5 de la primera carta de Corintios. Pero Pablo en este caso dice, no lo tengan por enemigo. Me parece simpático porque a estos tesalónicos Pablo les habla en la primera carta, en el capítulo 4, del 13 al 18, de nuestra reunión con el Señor en las nubes, ¿cierto? Yo no sé si estos hermanos sean tan perezosos que haya que subirlos arrastrados a la nube y todo, pero no dejan de ser hermanos. Que llegan. Son los hermanos que Celio. Muy bien, los hermanos tales Celio, ahí están. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, como un coigual. Ojo ahí, la amonestación no es yo aquí arriba parado sobre usted ocioso que está allá abajo, no, un coigual. ¿Recuerdan el pasaje en el Evangelio en donde un rey le perdona una gran deuda a uno de sus siervos? Y él saliendo se encuentra a un par de él, a otro siervo, y lo atafaga y lo mete a la cárcel. Y los que eran como él fueron y le pusieron la queja al que lo había perdonado de aquella gran deuda. Estamos hablando de, mejor dicho, en este asunto es con cuidado, con tacto, con ágape. La clave de este asunto es el ágape y la restauración del otro, no es su vergüenza y la crítica. Y comienza a terminar la carta Pablo diciendo, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, en todos los modos, en cualquier conducta que despleguemos o hagamos,
en cualquier circunstancia y en todo tiempo, nosotros debemos procurar recordar que estamos en paz con Dios, y esa paz con Dios nos hace estar en paz con los demás, así esos demás no estén en paz con uno. Por eso dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda paz con Dios y paz con los hombres. En este versículo Pablo quiere recordarnos, si la paz es de Dios, cambia. O sea, la paz del Señor Jesucristo, hoy el Señor Jesucristo amanece con paz y mañana sin paz, es eterna. Y la del Padre, esa paz que Dios firmó con la humanidad a través de Cristo Jesús, varía. No. Entonces, lo que quiere recordarnos Pablo es que la paz de Dios jamás variará, las circunstancias sí. Y es donde esa paz de Dios que está en nosotros, que no varía, es en la que debemos siempre movernos, independientemente de las circunstancias donde estemos, porque Pablo ya dejó de jalarle las orejas a los hermanos para animar a la congregación a seguir en las otras cosas de las que venía hablando de profundo interés para todos. Entonces, recordemos acá por qué Pablo toma nuevamente lo de la paz. Porque aunque había algunos hermanitos ociosos allí en Corinto, y algunas hermanitas ociosas, en Tesalónica, y algunas hermanitas ociosas, la congregación como tal no había dejado de ser una congregación sufriente y en una cantidad de tribulaciones impresionantes. La situación seguía ahí y estaban en esa circunstancia de persecución, de despojo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Mire ese todos. Él no dijo, solo con los que trabajan de 8 a 8. No. ¿Con cuáles? Todos. La congregación es un cuerpo local viviente, compuesto por una cantidad de personas nacidas de nuevo, unas más adelante, otras más atrás en madurez, unas quedaditas, como estos osucitos, pero otros adelantados. El Señor sea con todos vosotros. Es decir, en medio de su persecución, había hermanos muertos, mártires, los habían matado por seguir a Cristo. Había pobreza financiera, material. Además, ya se había empezado a manifestar en aquella época como en la actual el misterio de la iniquidad del cual venimos hablando. Nuestra lucha no es solamente contra las circunstancias. Había asuntos internos que arreglar, como lo de estos hermanos ociosos, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está diciendo es, el Señor está con todos ustedes en medio de todas las situaciones. Y al decirle todos, no excluye a nadie, porque está hablándole a hermanos. Y se despide, era necesario. Recuerda que les había dicho anteriormente, ojo con alguna carta que diga que es de parte nuestra y no lo es, para apartarlos de la sana doctrina. Les dice, la salutación, el saludo, es de mi propia mano. Cuando yo firmo acá, Pablo tomaba la pluma de quien estaba escribiendo la carta y firmaba. Este saludo es de mi parte. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, para que se evitara pensar que el escrito era falso. Así escribo. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Recuerda que hace un momentico dijo, ¿el amor de quién? Del Padre. Es un arma poderosa. Pero aquí recuerda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Último capítulo, último versículo de la segunda carta a los Corintios. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión de Él. Eso se llama graco. Gracia, amor y comunión. Mejor dicho, solo Dios puede cuidar a su congregación, nadie más. A nosotros nos corresponde no solamente creer en Él, sino seguir firmes en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por lo que en esta segunda carta a los tesalonicenses nos has permitido ver con la luz que hasta el momento tenemos de la revelación que nos ha sido dada por la renovación del entendimiento, en la cual avanzamos de la mano del Espíritu Santo. Te damos gracias porque próximamente podremos estar abriendo juiciosa y respetuosamente
la carta a los hebreos. Gracias por tu luz y por tu palabra. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Y gracias por estar con nosotros siempre, brindándonos, amado Padre, tu amor, amado Señor Jesús, tu gracia, y amado Espíritu Santo, la comunión de los dones del Espíritu Santo. Amén y amén.